ante las cifras del sector. Horacio Berra, titular de la entidad, dijo que hay una fuerte tendencia positiva, pero también enfatizó que lo acumulado en lo anual sigue siendo negativo. Está el titular de Camarcos, Delegación Córdoba, Horacio Berra, en contacto con nosotros y con él vamos a hablar. Horacio, ¿cómo le va? Buen día. Hola Pablo, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias como siempre. Bueno, después de un año, de un comienzo de año aciago, con muchas dudas, con dificultades, con estos datos de que el gobierno cortó todas las obras públicas, por más que en Córdoba la posición del gobierno cordobés fue absolutamente distinta. Bueno, ¿se confirman estos datos de un comienzo de una etapa más positiva? Sí, ha habido, estos son datos de estadísticas oficiales, te voy a mencionar dos índices. Uno es el indicador sintético de la actividad de la construcción y otro es Construya, que es privado. Los dos índices muestran que los 3 meses anteriores, estos índices miden aproximadamente o aparecen con 2 meses de retraso, ¿no? INDEC en general. Muestran que hubo un piso Sí. entre abril y mayo, en junio hubo un leve repunte y ya en julio los números ya empiezan a ser consistentes. Es decir, ya INDEC habla en el indicador sintético de la actividad de la construcción, Isaac, de un 8%. Esto es el primer índice alto en términos de continuidad sobre ese piso que decía. Claro, empezamos con un año de una caída tan brutal, Claro, que sigue siendo una expectativa, una esperanza. No es que estemos sintiendo que eso es un hecho real. Estamos tan bajos que la realidad es que es lo que vemos en el índice. Obviamente que nos llena de esperanza pensar que se ha revertido ese proceso negativo. ¿Qué es lo que le falta? Estos índices que miden este tipo de actividad, miden la actividad comercial material, tanto el Construya como el ISAC. Hace falta que repunte la mano de obra, es decir, probablemente el efecto blanqueo y el efecto de que empieza a haber créditos, o sea, convengamos que en la economía el principal tomador de dinero era el Estado. Una de las virtudes que tiene la política de déficit cero es que el Estado dejó de tomar dinero. Entonces los bancos empiezan a tener stock, con lo cual hay distintos planes, tanto para quienes hacemos desarrollo o para quienes necesitan comprar una vivienda, y entonces ese movimiento también se empieza a percibir, es decir, la mayor cantidad de consultas que hay por presupuestos de ejecución y por presupuestos de compras de unidades. Entonces, hoy evidentemente que lo que están reflejando esos índices es que hay algunos particulares, sabemos que por ahí la construcción particular no repara tanto en la mano de obra que registra IERIC como la que tenemos las empresas. Entonces, lo único que haría falta para consolidar ese recupero es que también la mano de obra salga del piso ese que ha encontrado. Esa medición todavía no la tenemos. bien. Explicando y entendiendo lo que usted está diciendo, Horacio, uno puede deducir que la recuperación viene desde el sector privado, digo, porque el gobierno, salvo alguna cuestión puntual o algún acuerdo con algún gobernador o algún intendente, no ha reactivado la obra pública y ha dicho que por ahora eso no va a ocurrir. De hecho, su idea es que
la obra privada tiene que pasar por lo privado, la obra pública tiene que pasar por lo privado, lo hemos conversado con usted en más de una oportunidad. O sea, la recuperación viene desde el lado privado y usted dice que falta la pata de la mesa que tiene que ver con las fuentes laborales, que no es un detalle menor. ¿De qué depende que eso también se recupere, Horacio? Me parece que sí, que lo que estás diciendo es tal cual. En este momento empieza a traccionar el sector privado en eso que te decía recién, sí, en la compra de los materiales, en hacerse de stock. También la baja del dólar por ahí. Ya sabemos que la mejor inversión con la inflación que hubo fue quienes tuvieron materiales y a lo mejor no construyeron lo que iban a construir. Y en este momento probablemente el modelo sea el mismo. Depende de que tenga el blanqueo y los créditos, el blanqueo que deje de ser probablemente financiero. No estoy diciendo que lo sea, digo, sí. Los blanqueos habitualmente, para utilizar un término que pone las cosas en claro, fue poner blanco sobre negro. Si este blanqueo no es solamente un blanqueo financiero, sino que, como se pretende, va a los ladrillos, el sector privado va a traccionar y va a poner en marcha y se va a empezar a registrar que las grandes empresas empiezan a retomar mano de obra. Sin lugar a dudas, el bache, el hueco de la falta de inversión en infraestructura en la nación se va a notar. No va a llegar a ver los números que hubo en alguna oportunidad. Ya hemos charlado, necesito repetirlo en este momento porque tiene que ver. Es una falacia pensar que el privado va a ser el 100% de la infraestructura que es necesaria, o sea, menos en un país que hace desinversión en infraestructura. Entonces, creo que sí se debería ver un repunte, si esto pasa, en la mano de obra, pero me parece que mientras se siga con esta proclama de obra pública cero por parte de la estación del gobierno nacional, me parece que va a ser difícil que se recuperen parámetros que tuvimos años anteriores. Esa es la realidad también, ¿no? Y en algún momento, Horacio, ¿eso se podrá recuperar con el tiempo? Digo, si el Estado o este gobierno sostiene esa conducta por los próximos 3 años que le quedan de gestión, digo, y el proceso virtuoso de la recuperación que ha comenzado se sigue sosteniendo, digo, todas esas fuentes laborales que antes dependían de la obra pública, ¿el sector privado lo podrá absorber en el tiempo o esto definitivamente no va a ocurrir? No, yo creo que sería muy difícil que eso ocurra porque la caída promovida por esto ha sido muy grande. Bien. Córdoba ha mantenido las obras en ejecución y ha mantenido los contratos, y con eso en Córdoba la mano de obra aproximadamente, no tengo las mediciones del último mes, cayó un 30% menos que en el promedio nacional. El peso de la ejecución de infraestructura es importante. No creo que el sector privado pueda traccionar para llegar a la ocupación plena de esos números que tuvimos hasta abril, mayo del año pasado, digamos, a nivel nacional. Bien. ¿Y ve como probable, posible, de acuerdo a los contactos, las charlas que pueda tener Camargo, que el gobierno cambie o mute esa posición de no hacer obra pública, digo, el año que viene, a lo mejor con una mejor posición económica, si es que todo va bien como todos esperamos, o ya ideológicamente el gobierno no comulga con eso y es imposible esperar tener una actividad de obra pública importante? La verdad es que no se entiende la postura. Quisiéramos creer, por lo que hemos aprendido en tantos años, nosotros ahora, la semana que viene, el jueves que viene, presentamos nuestra 11ª jornada de infraestructura. Sí. En esa jornada hemos hablado año tras año de que la infraestructura promueve competitividad para los países, mejora la calidad de vida. Entonces, pero fundamentalmente quienes más invierten en infraestructura son los países ricos. Es decir, hay una frase de un
presidente americano, que dijo hace mucho tiempo, 60 años, dijo, no somos un país, no tenemos mucha infraestructura porque somos un país rico. Somos un país rico porque tenemos mucha infraestructura. Claro, Así se piensa. La infraestructura genera riqueza y no es un gasto, es una inversión. No nos imaginamos cómo se puede competir con un producto nuestro cuando no hay trenes que lleguen a los puertos, cuando los puertos no tienen posibilidad de sacar, cuando los ríos no son navegables porque no se dragan. Todo eso es inversión en infraestructura. Entonces, queremos creer que están diciendo lo que la gente quiere escuchar, pero que no es una política de fondo. La política de Estado en los estados, ya lo hemos hablado, Pablo, muchas veces. O sea, infraestructura privada, el privado va donde tiene rédito. Obvio. Y después, que está bueno generar esas condiciones, ¿no? Está bueno tener estabilidad económica, está muy bueno tener seguridad jurídica, porque va a permitir que el Estado no tenga empresas deficitarias, ni tenga lugares en los cuales el privado, con su know-how, genera un negocio y hace que las cosas funcionen. Pero eso pasa en un 15% de la inversión. Lo otro obligatoriamente lo hace el Estado. Te estoy hablando de los países más desarrollados del mundo. Acá toman de modelo Chile, y en el 2022 la medición que tenemos es que Chile, la inversión total privada en infraestructura pública no llegó al 8%. Claro. Estamos hablando que el número que falta, por eso, por ahí nos gustaría escuchar, estamos atrás del déficit cero, estamos atrás de tratar sabemos que ningún privado, quienes estamos en la parte privada, no podemos tener números en rojo consistentemente como tiene nuestro país hace 50, 70 años. Entonces, quisiéramos escuchar, bueno, ahora no podemos, pero más adelante vamos fuertemente a hacer un plan de infraestructura que va a hacer que el país pueda verdaderamente hacer que sus riquezas se exploten. O sea, dejar de ser el país pobre que somos, porque no somos un país pobre. Somos un país que tiene gente pobre, pero tenemos recursos. Entonces, me parece que esa contradicción, esperemos que no sea una política de fondo, porque verdaderamente no estamos alineados con lo que hacen los países que han crecido económicamente en todo el mundo, ya sean los tigres asiáticos, que se habla de ese fenómeno, los países europeos, Estados Unidos, o sea, los países que verdaderamente han crecido porque han invertido muchísimo en infraestructura. Y de ahí generaron su riqueza. Horacio, lo último, y lo decía usted allí en el desarrollo recién de la idea, para hacer la invitación también, se vienen estas 11ª jornadas de infraestructura, inversión para el crecimiento, el próximo 19 en el Hotel Quinto Centenario. Sí, así es. Bueno, te agradezco que me dé la posibilidad de hablar, es un tema que nos apasiona. Imagínate, hace 11 años que estamos tratando de instalar esto y discutir, pero quiero decirte que además de hablar de temas de nuestro sector, que es obvio, hay espacios, por ejemplo, tenemos invitado a Rubén Mañano. Rubén Mañano, recordemos que este año nuestra querida generación dorada que tanto nos enamoró y nos llevó por muchos estados emocionales lindos en una época, sí. Su artífice, uno de los artífices fue Rubén. Así que va a darnos una charla de valores, de trabajo en equipo. Después está Juan Carlos de Pablo, que va a hablar de la economía. Él tiene un vínculo muy, muy directo con el presidente. Y después, el último, hay un espacio que nosotros, además de algunas cuestiones institucionales, esto que te digo, o sea, pero creo que es interesante para el público en general, primero para entender lo que pasa con nuestro sector. Pero además hay lindas cuestiones. Mira, hace un tiempo, en una de estas jornadas fue, entre otros, Aviles, quien era intendente también en ese momento de Carlos Paz, y vimos un lindo modelo que vamos a replicar al cierre, que es que los intendentes, que son en definitiva quienes reciben
el reclamo por la falta de infraestructura. Así Y son es. felicitados después cuando ese proceso superador pasa, van a hablar de su necesidad y van a estar moderados por la vicegobernadora Miriam Prunoto. O sea, es un lindo espacio, por supuesto, estás invitado, Pablo. Muchísimas gracias. La verdad es que y invitamos a la gente que se inscriba, hay un link de inscripción en nuestra página, porque es un lindo momento para entender esto que se está discutiendo de lo que es política de Estado, política de fondo, pero además entretenerse o escuchar gente que sabe y que ha sido líderes o que son líderes en su movimiento, en su sector, en lo que hacen, para un poco descomprimir y hablar de otras cuestiones más blandas, digamos. Perfecto. Muy bien, allí está hecha la invitación entonces. Horacio, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo estos minutos y también poder tener en claro la situación del sector, y dejamos la invitación abierta para el próximo día 19. Un placer como siempre. Un abrazo, Pablo, un saludo a toda la gente de Carlos Paz. Muchísimo gusto y a disposición. Gracias igualmente. Horacio Berra, presidente de Camarco, Delegación Córdoba, la Cámara de la Construcción de nuestra provincia, con números que comienzan a mostrar, como bien lo decía Horacio, un movimiento positivo. Y